El acontecimiento que mataría una era, que daría fin al intocable absolutismo en Europa y que cambiaría la historia para siempre. Esto es la Revolución Francesa. Hay que recordar que las monarquías se basaban en que sus dirigentes son elegidos por Dios para gobernar a los demás, lo que llevó a la falsa creencia de que ellos son intocables y no deberían rendirle cuentas a nadie. Esta actitud llevó a que los reyes y reinas causaran grandes gastos basados en sus ideales de poder y bienestar, como el rey Luis XVI, el cual sería el claro ejemplo del hartazgo de la gente. Primero, en 1788 aceptó de mala gana la convocatoria de una asamblea estamental para discutir la crisis financiera de la monarquía, pero no creyó que la iniciativa fuera a tener consecuencias. Así que cuando se produjo el asalto popular contra la Bastilla, verdadero detonante de la Revolución Francesa, no consideró que el episodio tuviera suficiente importancia como para anotarlo en su diario personal. Lo que pasaría después sería un abrir de ojos para el rey. La revolución se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional Constituyente, la nueva autoridad nacional. La insurrección motivada por el descontento popular siguió extendiéndose por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos, sobre servidumbres, derechos feudales y propiedades de tierras, y varios castillos y palacios fueron atacados. Esta insurrección agraria se conoce como el Gran Miedo. La noche del 4 de agosto de 1789 se dio fin al feudalismo mediante leyes redactadas y ratificadas en la Asamblea Nacional Constituyente. La revolución se enfrentó duramente con la Iglesia Católica, que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Bajo el antiguo régimen, la Iglesia era el mayor terrateniente del país. El 20 de junio de 1791, Luis XVI, opuesto al curso que iba tomando la revolución, huyó junto con toda su familia de las Tullerías. Sin embargo, al día siguiente cometió el error de dejarse ver. Fue arrestado en Varennes por un oficial del pueblo y devuelto a París, escoltado por la Guardia Nacional. El 3 de septiembre de 1791 fue aprobada la primera constitución de la historia de Francia. Una nueva organización judicial dio características temporales a todos los magistrados y total independencia de la corona. Al rey solo le quedaba el poder ejecutivo y el derecho de vetar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. La Asamblea, por su parte, eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las antiguas corporaciones mercantiles y los gremios. En adelante, los individuos que quisieran desarrollar prácticas comerciales necesitan una licencia, y además se abolió el derecho a la huelga. Tras este hecho, la Asamblea Legislativa se reuniría por primera vez el 1 de octubre de 1791, conformada por 745, estos divididos entre visiones políticas de derecha, izquierda y no definidos. El club político más famoso serían los jacobinos, liderados por el infame Maximilien Robespierre. Más adelante, el rey habría vetado una ley que amenazaba con la condena a muerte a los emigres, los cuales eran aristócratas que habían huido del país justo después de la revolución o durante esta, y otra que exigía al clero prestar juramento de lealtad al Estado. Desacuerdos de este tipo fueron los que llevaron más adelante a la crisis constitucional. Ante la inestabilidad política que la revolución empezó a causar en el continente, el Imperio Austriaco y el Reino de Prusia, con el Manifiesto de Brunswick, declararon hostilidades hacia la República, la cual vivió un periodo turbulento. El asalto al Palacio de las Tullerías significaba un golpe hacia la organización política del país. El poder ejecutivo recaería sobre el Comité de Salvación Pública. Austria y Prusia amenazaron de guerra con tal de que Luis XVI volviese al poder. La Convención Nacional lo clasificaría de conspirador con los enemigos de Francia, así que el 21 de enero de 1793 será ejecutado, mientras que la infame reina María Antonieta de Austria vería su fin el 16 de octubre del mismo año. Francia estaba en llamas. Con la muerte del rey y la inestabilidad económica y social, el Comité de Salvación caería bajo el mando de Robespierre, el 5 de septiembre de 1793, político francés que durante su mandato ejecutaría a no menos de 10.000 personas, aunque se llega a decir que fueron más de 30.000 víctimas. El reinado de terror, así llamado el periodo de gobierno de Robespierre, tendría su fin el 28 de julio de 1794, en la llamada caída de Robespierre, donde el dictador sería arrestado y guillotinado por un nuevo grupo revolucionario.
Incluso llegó a ocurrir una contrarrevolución conocida como la Guerra de la Vendée, donde miles de personas apoyaron el retorno de la monarquía mediante acciones bélicas. La mayoría de estos ocurrió en el departamento francés de la Vendée. Tras varios fracasos seguidos, el movimiento se vería casi disuelto tras la batalla de Savigny, parte del Giro de la Galerna. Tras la caída de Robespierre, se escribió una nueva constitución, conocida como la del año 3, llamada así porque incluso la revolución fomentó la creación de un nuevo calendario. La nueva constitución transferiría el poder ejecutivo a un directorio conformado por 5 miembros. El poder legislativo sería conformado por 2 partes, el Consejo de los Ancianos y el Consejo de los 500. Tras 10 años, la revolución acabó el 9 de noviembre de 1799, con el establecimiento del consulado por parte de Napoleón Bonaparte, lo cual abriría el paso al primer imperio francés. Muchísimas gracias por ver este video y la verdad me tardé un poco porque contra la escuela y eso pues hubo muchos retrasos. Los shorts los he subido con más frecuencia, pero trataré de subir más videos como este. Así que muchísimas gracias otra vez por verlo y suscríbanse para más contenido así. Adiós.